Hermanos, entre la serie de capítulos del Pentateuco, grandes capítulos del Pentateuco, hoy nos toca ver el capítulo 24 del libro de Génesis. Y el título del tema es Abraham busca esposa para Isaac. Este capítulo es uno de los más largos de Génesis. Abarca 67 versículos. Así que además de su grandeza por la historia que nos narra, es también sin duda el más largo. La historia que narra este capítulo es una bellísima historia que narra la preocupación de un padre, Abraham, en buscar esposa para su hijo Isaac, un criado obediente temeroso del Dios de Abraham, lleno de sabiduría que cumple cabalmente su misión, ya que a él se le encomendó buscar esposa para Isaac. La novia, una hermosa joven llena de virtudes, virgen, con buena voluntad en servir, benévola, abnegada y llena de fe en el Dios verdadero. Y el novio, Isaac, dispuesto a desposarla y sobre todo amarla. Además, que a diferencia de las costumbres de la época, haya sido la única esposa que él tuvo. Quisiera que leyeran en su Biblia el capítulo 24 del libro de Génesis. Es largo, sin embargo, no sobran los versículos, pues todos son importantes. Me gustaría leer este capítulo completo. Por favor, tengamos paciencia y leámoslo con calma. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, paga tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío,
y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en su casa estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando haya llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué, pues, hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí que yo estoy junto a la fuente de agua. Sea, pues, que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí. Dio también a beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo, y miré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová.
Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron, y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: envíame a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él le dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llevemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? El criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Abraham hizo que su criado más viejo le jurara que al buscar una novia para Isaac, no le permitiría casarse con una cananea, ni vivir en Mesopotamia, de donde Dios había sacado a Abraham. Tanto los cananeos como en Mesopotamia no se conocía al Dios verdadero. En ambos lugares sus habitantes eran idólatras. Sin embargo, dentro de la parentela de Abraham había quienes creían en el Dios de Abraham, y fue a ellos a quienes envió a su siervo para buscar esposa a su hijo Isaac. En esta historia hay un hilo conductor, el cual es buscar el cumplimiento de todas las promesas de Dios hechas a Abraham. Esto lo dijo el Señor a Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de mí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 17, 19. Abraham hizo todo lo que le correspondía hacer para cumplir este propósito de Dios. Incluso rompió con sus vínculos nacionales. Él había sido sacado de Ur de los Caldeos, luego habían hecho una escala en Harán, en Mesopotamia, su padre y sus hermanos, y él continuó hasta Canaán. Y es más, rompió también con el vínculo de la familia y los dejó a ellos en Harán, y él siguió hasta Canaán. Para entender esta historia tan hermosa, veamos las acciones que cada uno de los personajes tiene, y todos coinciden en una cosa que se le parece. Todos son guiados por Dios para cumplir su propósito y su plan. Abraham
creía en un Dios todopoderoso. Esto está en Génesis 17:1. Jehová le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí. También creía en el Dios eterno. Génesis 21:33. Plantó Abraham un tamarisco en Berseba e invocó allí al Dios Jehová, Dios eterno. También creía en el Dios Altísimo. Génesis 14:22. He jurado a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra. Y en este pasaje que acabamos de leer de Génesis 24:3, le dice a su siervo: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Él creía en el Dios que había hecho los cielos y la tierra. Por último, y solo para concluir con esta fe que Abraham tenía hacia el Dios verdadero, lo menciona también como juez justo. En Génesis 18:25, cuando él intercede por los que pudiera haber justos en Sodoma y Gomorra, él le dice a Dios: lejos esté de ti el hacer morir al justo con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham creía en este Dios. Y vemos el ejemplo o la acción de su siervo. Era un hombre que había seguido la fe de Abraham, su señor, y confió su misión en el Dios único para que tuviera éxito en su viaje. Su misión era proveer una esposa para Isaac, al que también llama mi Señor. Tenemos a Rebeca, una joven de extraordinaria belleza, así nos lo dice el texto, y llena de virtudes, virgen, generosa y dispuesta a servir a otros, hospedadora y de una gran fe. Ella creyó las palabras del criado, y esto le valió ser la esposa que Dios eligió para Isaac, siendo en consecuencia la madre de la nación de Israel y del Señor Jesucristo, y de todos los creyentes en Jesús, incluidos nosotros. Tenemos a Isaac, el novio. Pablo lo llama el hijo de la promesa en Gálatas 4:23. Su nacimiento fue por un milagro de Dios. Cuando ya fue grande, Dios pidió a Abraham lo ofreciera en holocausto en Génesis capítulo 22. Su mayor virtud quizás es el sometimiento total a su padre. También, y esta historia en particular lo dice, aceptó se le buscara esposa. Él oraba, esto es, cuando dice que él salió a meditar a Dios. Además, amó a su esposa, la desposó y fue su única mujer. Por último tenemos a la familia de Rebeca. Se habla más del hermano, de nombre Labán, y de su padre Betuel. Betuel era sobrino de Abraham, era primo de Isaac. Labán, hermano de Rebeca, permitió que su hermana partiera con el criado a Canaán y fuera esposa de Isaac. Cuando recibió los regalos, consideró que Isaac era un hombre rico y, como decimos coloquialmente, un buen partido para su hermana. Más adelante se habla de Labán. Labán fue el padre de Raquel, de Lea, mujeres que después toma Jacob. Y no era un hombre tan, digamos, tan honesto, ni ético, mucho menos. Incluso él mezclaba la adoración a Jehová con la idolatría. Estos son los personajes de la historia. ¿Qué podemos enseñar de esta bella historia? ¿Qué puntos prácticos podemos obtener de ella? Yo creo que resalta el ejemplo de Abraham. Él fue sumamente cuidadoso en cumplir la palabra de Dios, aún con las dudas porque Dios se tardaba en darle un hijo. Y debido a estas dudas cometió errores.
podemos decir que él pecó, tratando de ayudar a Dios. Y aconsejado por su mujer, Sara, se llegó a Agar, su sierva, de la cual concibió a Ismael. Pero aún más, su duda llegó al punto de que en el capítulo 15 del libro de Génesis, él menciona a uno de sus siervos, Eliezer, que quizás sería su heredero. Siendo creyente en el Señor, igual que todos, también tuvo sus errores, sus pecados, sus dudas. Sin embargo, tiene ejemplos que resaltan y que son aplicables por siempre. Son vigentes estos ejemplos que él tuvo. Uno de ellos es que preparó a Isaac en la fe al Dios único. Y también lo preparó en la vida laboral. Cuando él muere, Isaac queda como el líder del clan y es un hombre sumamente trabajador. También compartió su fe con la familia cuando ellos salieron de Ur de los Caldeos y hicieron una escala en Harán. Sus hermanos, su padre Taret, su hermano Nacor, Aram, su hermano padre de Lot, él seguramente les habló del llamamiento que Dios le había hecho. Y aquí vemos que también compartió su fe con sus siervos. La tercera cosa o ejemplo que él nos enseña es que obedeció a Dios totalmente. Me dirijo a los padres porque yo también soy padre. Y debemos imitar esto de Abraham, educando a nuestros hijos en el temor del Señor. Pero también hay otro punto importante que algunos padres no integran a la formación completa de sus hijos. He oído de algunos hermanos que le dan énfasis a la formación, a lo mejor espiritual, a sus hijos y descuidan la formación, por ejemplo, cultural, académica o incluso laboral, o viceversa. A veces preparan más a sus hijos en la cuestión material, académica, social quizás, pero descuidan la espiritual. En el caso de Abraham no descuidó ninguna de las dos. Preparó a Isaac de manera integral, tanto en lo laboral como en lo espiritual. Este ejemplo, queridos padres, imitémoslo de Abraham. Respecto al criado, pues él abrazó la fe de Abraham. ¿Y de qué manera? Podemos decir, como decimos también popularmente, él no movía un dedo sin poner el asunto a Dios. Aceptó la gran responsabilidad asignada por su Señor, poniendo a Dios en ese proyecto y planeó todas las cosas. Vimos cómo de sus camellos llevó 10 cargados con regalos. Seguramente estuvo eligiendo y pensando qué dar a la joven que se le invitara a venir con él, a la familia. Él proveyó de una dote que en ese tiempo se acostumbraba justamente para dar por la novia. También previó los riesgos de la misión. Y aún sabía que el viaje era muy riesgoso. No lo dice el texto, sin embargo, viajar casi 800 kilómetros desde el Negev hasta la ciudad de Nacor eran casi 800 kilómetros. Estuvo expuesto a asaltos, robo y tal vez hasta perder la vida. Y más llevando el cargamento del que hemos hablado. Otra enseñanza que nos da el criado es que dio prioridad al asunto encomendado, antes que satisfacer sus necesidades básicas, físicas como era la comida y el descanso. Se aseguró de que su asunto estuviera concluido y no comió en tanto no esto se resolviera totalmente. Y algo muy importante, queridos hermanos, es que él fue agradecido con Dios. Cada que veía cómo se manifestaba el Señor en lo que él le había pedido,
La Biblia es muy enfática en decir, él se inclinaba y adoraba. También fue agradecido con su propio Señor, su amo, Abraham, al cumplir totalmente su misión. También fue agradecido y muy cortés, muy educado con sus hospedadores, la familia de Rebeca. Hermanos, sigamos este ejemplo tan excelente de este hombre. A veces nosotros tenemos en nuestros trabajos jefes que nos ayudan, que nos encomiendan a hacer algo, y muchas veces lo hacemos protestando. También nos olvidamos de agradecer a Dios todo lo que Él nos da todos los días. Deberíamos imitar a este criado, postrarnos todo el tiempo agradeciendo a Dios y bendiciendo su nombre por todas las cosas que Él nos da. Esos son los ejemplos prácticos que podemos practicar de estos personajes. Adorar a Dios, nunca concluiremos porque Él merece nuestra adoración, darle gloria, darle gracias en todo momento por todas las bendiciones que Él nos da. Tenemos el ejemplo también de Rebeca, una joven que supo esperar en Dios para casarse y que llegado este momento lo entendió y estuvo dispuesta a servir. Dejó a su familia y siguió al esposo. Tal vez nunca más vio a sus padres ni a su hermano. Por lo complicado de la época era difícil viajar para ir a visitarlos. Estos viajes no se podían hacer solos como ahora se acostumbra, sino que tendrían que ser en grupo, en caravanas, muy protegidos, dada la peligrosidad de esos tiempos. Pero ella dejó a la familia y siguió al esposo. Esto no quiere decir que se haya olvidado de ellos, y ni que ahora nos olvidemos, obviamente, de la familia. Sin embargo, sabía que sus prioridades era estar cumpliendo el plan de Dios y al lado de su esposo. Tenemos a Isaac, el hijo de Abraham. Él le creía totalmente a Dios. También aceptó la dirección de su padre, al cual obedeció en todo. Incluso estuvo dispuesto a ser ofrecido en holocausto. Otro punto importante de su enseñanza es que amó a su esposa. También amó a su madre. La historia nos dice que cuando casaron Rebeca e Isaac, él se consoló justamente con este matrimonio y además se consoló por la muerte de su madre, que hacía 3 años Dios la había llamado. Ahora bien, hermanos, para concluir esta historia tan hermosa, que no se cansa uno de leerla, ninguna de estas personas era perfecta. Ni el matrimonio, obviamente, tan bellamente descrito en esta historia, tuvo un final feliz como las historias de las películas de Walt Disney, en donde se concluye y vivieron felices eternamente. Eso no pasó aquí. La felicidad es un estado, es una situación relativa. Ellos tuvieron muchos problemas, Rebeca e Isaac. Incluso ella era estéril. Tuvieron que pasar 20 años para que concibiera. Y luego dio un par de hijos, Jacob y Esaú, de los que Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. Y estas preferencias tuvieron consecuencias muy tristes en la familia. Decía el hermano Lascari en sus predicaciones que ellos no tuvieron hijos sino hijines, dando a entender la clase de muchachos que ellos tenían. No obstante, más bien, y a pesar de todo eso, Dios trató con todos y cada uno de ellos y sacó adelante un plan de redención
para este mundo pecador. Porque es de esa descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, de donde vino finalmente el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Y hermano, usted y yo también estamos en ese plan de redención de nuestro Dios. Tenemos que ir por los pecadores. A pesar de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras deficiencias, Dios cumplirá en nosotros el plan de redención por la gracia de Jesucristo. Por tanto, vale la pena alinearlos a las filas del capitán, que es el Señor Jesús. Quisiera concluir con una lectura que se encuentra en el capítulo 12 del libro de los Hebreos. Este libro tan bello describe que tenemos una gran nube de testigos. Estas personas de las que hemos hablado son testigos que nos motivan para que nosotros, inspirados por su buen ejemplo, sigamos obedeciendo a Dios. El texto dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, esta es la exhortación. La palabra de Dios nos la da. Tenemos que seguir adelante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y Abraham creyó en él. Él creía en un hecho futuro. Nosotros creemos en un hecho consumado por la obra de Cristo. Dios los bendiga.